Bueno, mira, para hacer un recuento de lo que significa la influencia de la violación de los derechos humanos y en especial en el ámbito militar, vamos a comenzar desde el inicio de esta situación. El régimen, cuando llegó al poder, pues pretendió controlar todas las instituciones del Estado y los poderes públicos que debían ser independientes, pues poco a poco fueron perdiendo el ámbito de competencia constitucional que tenían por, digamos, los designios desde parte del Ejecutivo. Entonces, llegamos a una situación de utilización de los órganos de administración de justicia para perseguir a la disidencia y no para proteger al pueblo venezolano, como sería la función de cualquier estamento jurídico en un país democrático. Lamentablemente esto no ha sido así. La justicia militar no ha escapado a esto. Desde el año 2004, se iniciaron en Venezuela, por supuesto que un poco antes también, persecuciones utilizándose a la justicia militar. Pero desde el 2014 hacia acá es que hemos podido ver un recrudecimiento de lo que significa esto. Para entender qué es la justicia penal militar debemos meternos en el mundo militar. El mundo militar es muy especial, es completamente distinto a lo que los civiles entendemos como la vida cotidiana. El mundo militar, el bien tutelado, el bien jurídico tutelado dentro del mundo militar es el apresto operacional y la utilización de las Fuerzas Armadas en todo momento y para que cumplan las labores constitucionales para las cuales han sido creadas. Para cumplir eso, se deben cumplir tres objetos que son los pilares fundamentales dentro de las Fuerzas Armadas, que son la disciplina, la obediencia y la subordinación. En ese orden de ideas tenemos que el Código Orgánico de Justicia Militar actual, en su articulado completo, prácticamente es el del año 38. Por eso es que nos encontramos con unas disposiciones que son anacrónicas y que la reforma que se hizo en el año 98 pues no cumplió las expectativas, porque se trató de adaptar ese código antiguo a lo que sería la aplicación del juicio oral en los procesos penales en Venezuela con el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces se estableció que el Código de Justicia Militar, Orgánico de Justicia Militar, se iba a utilizar con las modalidades que establece el sistema de justicia militar y los juicios militares en sí, y el procedimiento sería el establecido en el Código Orgánico de Procesal Penal. Al día de hoy damos cuenta de que la persecución comienza utilizando los tribunales militares en contra de manifestantes y civiles. Internacionalmente está proscrito la utilización de la justicia militar para perseguir a civiles, puesto que los tribunales militares y el propio Código y la Constitución así lo establecen, que la jurisdicción militar solamente debe ser utilizada para militares que cometan delitos de naturaleza militar, porque delitos ordinarios serían conocidos por los tribunales ordinarios, aún siendo cometidos por militares en servicio activo, y los casos de violaciones a los derechos humanos, pues los tienen que conocer los tribunales ordinarios. Bajo ese orden de ideas, tenemos una estructura que debemos entender que es complicadísima. La estructura piramidal digamos, de la jerarquía de los tribunales en el país y de quienes tienen influencia sobre ellas. En un país democrático, pues sabemos que el último recurso lo tiene la Corte Suprema de Justicia de cualquier país. En el nuestro solía ser así, pero en la actualidad no lo es, y les voy a explicar por qué. En la jurisdicción ordinaria, esa pirámide culmina con las salas del Tribunal Supremo de Justicia, pero eventualmente y por vía de excepción, el presidente de la República, según la Constitución, tendría la oportunidad de intervenir en los juicios penales bajo la figura del indulto. Pero en la jurisdicción penal militar ocurre algo que es muy duro para nosotros en la actualidad y que es parte de lo que ha traído este descalabro y de la crisis institucional que hay en el país.
En esta pirámide de la justicia penal militar, y según lo establece el artículo 28 del Código Orgánico de Justicia Militar, el presidente de la República, o quien haga sus veces en el rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es el principal funcionario de la justicia militar. Es decir, esta persona tiene las facultades de nombrar a los fiscales, a los jueces, de decidir a quién se acusa, a quién no, a quién se sobresee y a quién no. En este momento. Inclusive tiene poder más allá de lo que tendría el Tribunal Supremo si, a ver, vamos, pues en esa estructura piramidal que hemos analizado. Si a eso le añadimos que ha sido utilizada desde el 2014 con mucha fiereza la jurisdicción penal militar para perseguir a civiles, a manifestantes y a miembros de la propia Fuerza Armada institucionales, bajo cargos que son completamente ilógicos y risibles de que sean perpetrados, y les voy a explicar por qué. En la mayoría de los casos se pretendió acusar a personas civiles por ataque al centinela, por traición a la patria, por rebelión militar, por instigación a la rebelión, delitos, ojo, delitos que establecidos dentro del Código Orgánico de Justicia Militar. Para que se dé su configuración, se establecería que estamos en guerra. Y nosotros ahorita, a menos de que haya una guerra que no hayan, digamos, establecido formalmente, pues entonces el aplicar esos delitos para perseguir a las personas es una muestra evidente de violación de derechos humanos. Esto no es por casualidad. Recordemos que ya cuando el TSJ con las sentencias 155 y 156 profirieron una serie de argumentos para restarle el poder a la Asamblea Nacional y a sus miembros, también en esa oportunidad se dijo algo muy grave que lo alertamos en ese momento, y era que se daba la oportunidad para que el Ejecutivo pudiera legislar en materia penal, cuestión que según la reserva legal es materia exclusiva de la Asamblea Nacional. Pero además se le ordenaba que bajo la suerte de un estado de excepción o de, digamos, de problemas dentro del país, utilizara la justicia penal militar para perseguir a la disidencia. Eso es una cuestión muy grave, y que digamos, la institución que tendría que velar por los derechos humanos en la cúspide de la pirámide, haga lo contrario, pretenda que sea usada la justicia penal militar para perseguir a civiles cuando eso está prohibido, entonces ya deja mucho que desear en esta materia. Así llegamos al año 2017. A partir de ese momento, ya de una forma abierta, la justicia militar fue utilizada. Y no lo digo yo, eso fue una cuestión que fue obscena de observar, escandalosa. Fue una cuestión que pudimos ver a lo largo y ancho del país en utilización inclusive de tribunales de excepción que están previstos para tiempo de guerra, como serían los tribunales especiales, disfrazados con aquello del Plan Zamora. Eso fue una cuestión muy grave, y vimos cómo jóvenes estudiantes, amas de casa, profesionales, civiles en su gran mayoría, y militares institucionales apegados al 328 de la Constitución han sido perseguidos inclementemente. Pero lo grave no es eso. Ya sabemos que aquí en todos los procesos que tienen que ver, penales, por supuesto, que tienen que ver con la persecución de la disidencia, hemos visto que se viola flagrantemente los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la defensa. Lo grave no es eso, sino que hubo algo todavía peor, y ustedes lo recordarán. En aquellos momentos, Nicolás Maduro públicamente reconoció haber usado la justicia militar para perseguir a la disidencia, porque la fiscal general del régimen de entonces no hacía, entre comillas, y lo parafraseo, su trabajo. ¿Cuál debió haber sido la consecuencia desde el punto de vista técnico-jurídico de esta declaración? Pues evidentemente que todos esos procesos llegaran a su fin y que fueran sobreseídas todas esas causas. ¿Por qué? Porque eran nulos. Porque el primer argumento de defensa en todos esos procesos fue la incompetencia del tribunal. Sin embargo, se la arrogaron de una manera absolutamente arbitraria,
y declararon sin lugar todos los recursos que se ejercieron entonces ante todas las instancias para ello. Y esos juicios continuaron, Sebastiana y amigos que nos siguen hoy. Es escandaloso ver cómo al día de hoy no solamente siguen siendo enjuiciados civiles en la jurisdicción militar, sino que con ocasión de juicios basados en falsos supuestos se le ha perseguido a un número importantísimo de funcionarios militares institucionales, quienes en su apego al artículo 328 de la Constitución han hecho valer lo que es realmente la disciplina militar y el respeto a la ley y al estamento jurídico de la República. Lamentablemente, en estos momentos, ellos han llevado la peor parte de esta persecución inclemente que ha habido en los últimos años. Y de eso ha dado cuenta el informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en muchas oportunidades, y recientemente, pues, el informe de determinación de hechos de la Comisión de Expertos Independientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recogido también los testimonios desgarradores de los familiares y de todos los procesos bizarros a los que han sido sometidos estas personas. Entonces, en el día de hoy, cuando hacemos una evaluación de lo que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico versus lo que ocurre, evidentemente tenemos que llegar a la lamentable conclusión de que la crisis institucional, la falta de separación de poderes y lo que está ocurriendo en el país ha conllevado a la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela.